Bienvenidos a Voces de Fe. Voces de Fe. Un espacio donde lo humano se entrelaza con lo divino y donde cada relato nos revela que, aún en los momentos más oscuros, la mano de Dios sigue obrando. En este programa escucharás testimonios reales, personas que han experimentado sanidades, milagros y cambios de vida que solo pueden entenderse desde la fe, para dejarte tocar por historias que inspiran, conmueven y renuevan la esperanza. Esto es Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. Comenzamos. Escuchas Voces de Fe. Bienvenidos a Voces de Fe, historias de milagros y esperanza. El espacio donde cada testimonio nos recuerda que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Hoy conoceremos la historia de Ana Elena Borges, una mujer que en medio del diagnóstico más temido decidió aferrarse a la fe y hoy nos comparte cómo el Señor obró un milagro de sanidad en su vida. Quédate con nosotros porque este mensaje puede cambiar tu forma de ver la vida, el dolor y la esperanza. Quien les habla, Ana González Rubio y Edwin Porras. Ana Elena, ¿cómo estás? Es un honor tenerte aquí en Voces de Fe. Gracias por abrir tu corazón para compartir lo que viviste. Bien, gracias a Dios y gracias por esta invitación para testificar del poder de Dios. Ana, bienvenida a nuestro programa. Hoy este episodio es titulado Sanada por la Fe. Dios me curó de un cáncer de mama, ¿cierto? Así es. Y queremos que nos lleves al inicio de esta historia, Ana. Cuéntanos qué estabas viviendo cuando recibiste aquella noticia. Bueno, yo tenía una vida normal con mi familia, mi esposo, mi hijo. Vivíamos tranquilamente, o sea, no había problemas de enfermedad, de gravedad, ¿no? Estábamos bien, viviendo bien ahí. Estábamos recién viviendo en nuestra nueva casa. Y bueno, todo marchaba bien hasta que tuve que ir a un control médico. Y cuando voy a ese control médico, me mandan a hacer diferentes exámenes, como todo control. Pero en eso me hacen una ecografía mamaria, me hacen una mamografía y una ecografía de abdomen total. Y se dan cuenta que hay una sombra en mi seno. Entonces la doctora cuando me ve, la ecógrafa dice, no me gusta lo que estoy viendo en tu seno. Entonces desde ahí ya comencé a sentir como temor, pero yo decía, Dios mío, usted está conmigo, Padre. Me mandaron a hacer una biopsia y la biopsia salió positiva a cáncer. Comenzó mi miedo, pero al mismo tiempo comencé como a vivir aferrada a Dios. Comencé a orar más, comencé a alabar más a Dios. Cuando me llevaron a leer los resultados de la biopsia, que fue particular, el doctor que me ve me dice, sí, positivo a cáncer. Yo quise enloquecer en el momento. Él me decía, no llore porque usted está joven y esto apenas está comenzando. Pero a pesar de todo yo no quería ni regresar a mi casa. Mi hijo me abrazaba. En la EPS entonces me dieron mi primer oncólogo clínico, pero cuando este oncólogo clínico ve mi historia clínica, cardíaca, todo esto, él habla con mucha dureza y me dice de que mis probabilidades de vida en una sala de cirugía para hacerme esa mastectomía, mis probabilidades de vida eran muy pocas, de un 100%, solo un 1% de que yo pudiera salir viva de ese quirófano. Empecé a temblar de la cabeza a los pies y veía temblar a mi hijito, pero él me abrazaba, me decía de que para Dios no había nada imposible, que me acordara que él era el médico de médicos. Es más, mi hijo le habló al oncólogo clínico y le dijo, pero si el otro oncólogo que vio a mi mamá le dijo que no se preocupara. Bueno, total de que mi familia me dijo, cambia de médico porque como paciente tienes derecho a cambiar de médico. Pero lo más lindo de esto, el poder de Dios, es que cuando me cambian de médico y voy a la consulta y el médico va a entrar a su consultorio, él me pone la mano en el hombro, no me conoce, no sabe que yo voy para su consultorio y me pone la mano en el hombro y me dice, mujer, no tengas miedo que Dios está contigo. Me estaba hablando Dios, ya me estaba hablando.
Así que cuando pasé al consultorio me dijo, no te preocupes, tú vas a salir bien de esto, se te van a hacer quimioterapia, se te va a caer el cabello, se te van a caer las cejas, te va a dar dolor en el cuerpo, vas a vomitar, te va a pasar esto, me leyó como 100 cosas que me iban a suceder, pero Dios siempre me mostró que estaba conmigo. Me aferré tanto a Él que cuando pasé a las quimioterapias, la primera quimioterapia, porque estaba indecisa, porque habían hermanos que me decían que no me hiciera las quimioterapias porque eso fuera de matar las células buenas, mataba las células malas, que no lo hiciera, que me fuera con medicina natural. Pero hubo una hermana mía que es adventista y me dijo, no, Ana, si ya Dios te llevó hasta aquí, hágasela, que no te va a pasar nada. Así fue cuando me fueron a hacer la primera quimioterapia. Yo iba con miedo porque yo pintaba que las quimioterapias era que le hacían a uno como choques eléctricos, así que lo iban a electrocutar a uno, pero nada. Me sentaron, me colocaron la quimioterapia, pero lo que es el enemigo de sucio, yo iba tan fortalecida que hice una reacción alérgica, entré en un paro respiratorio en la primera quimioterapia. Pero la señora que estaba enfrente de mí empezó a gritar, el personal comenzó a correr, se dieron cuenta que estaba haciendo alergia a la quimioterapia, me la quitaron, me las volvieron a colocar y fue el único inconveniente que yo tuve, porque de resto me hicieron 21 quimioterapias y en ninguna me dio vómito, no se me cayó el cabello, yo me había cortado el cabello pensando que se me iba a caer. No se me cayó el cabello ni la ceja, no me dio dolor y comía porque me decían que iba a perder el apetito por tanto vómito. Vamos a ver de que no fue así, sino que comía más y los médicos veían que yo llevaba era remolacha, zanahoria, verdura, fruta, esas eran mis comidas. Y entonces le decían a los otros pacientes, miren, aliméntese como ella para que no les dé dolor en el cuerpo. Muchos médicos reconocieron de que era los alimentos lo que no me dejaban que las quimioterapias hicieran esa reacción de dolor, de que se me cayera el cabello. Pero la honra y la gloria es para Dios que siempre estuvo allí en esos momentos, en las quimioterapias. ¿Qué le decías a Dios en medio de ese miedo y esa incertidumbre? Que me ayudara, que me auxiliara, que me escuchara, que no me dejara sola. Y así fue. Nunca me dejó sola. Cuéntanos, hablas mucho de tu hijo, ¿verdad? ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento? ¿Qué papel jugó él allí? Un papel bien importante. Ese es otra obra de Dios, mi hijo. Pero bueno, ya ese es otro testimonio. Mi hijo me daba la fuerza, me decía que no estaba sola, que Dios estaba conmigo, que Él era el médico de médicos, que para Él no había nada imposible. Mi hijo, mi Dios lo utilizó mucho para darme fortaleza con decirle a ustedes que yo llegué a los pies de Cristo a través de mi hijo, Él fue el que me llevó a los pies de Cristo. Así que mi hijo y es todavía, porque cuando a mí me hicieron la cirugía, quien tenía el valor para curarme la cicatriz, la herida que tenía, era mi hijo. ¿Qué edad tenía tu hijo? Tenía de 13 a 14 años. Increíble. El Señor lo usó. Amén. Y lo usó hasta para llevarme a sus pies. Bueno, algo que impacta de tu historia es que en medio del dolor, tu fe no se apagó. Háblanos de ese tiempo de oración y comunión con Dios. Bueno, me aferré tanto a Él que yo les comentaré que cuando me hicieron la quimioterapia, la cirugía, yo regresé a casa, yo hice 7 días de ayuno. 7 miércoles lo hacía, o sea, cada miércoles lo hacía de ayuno y fueron 7 días de ayuno que yo hice. Me aferré tanto a mi Dios que a mí me decían que yo no podía ayunar porque estaba recién operada y recién salida de las quimioterapias. Pero no, yo hice esos 7 días de ayuno y recibí respuesta de Dios inmediatamente, porque apenas iba por el 6º día cuando a mí me quitaron drenaje, cuando el médico me dijo, tú estás sana, todos tus exámenes te salieron, tú estás libre de cáncer, para honra y gloria de Dios. Qué maravilloso, de un 1%, cómo Dios obró grandemente y mire esa sanidad maravillosa que Dios obró. ¿Hubo algún versículo en el cual, pues, una palabra o alguien, bueno, ya sabemos que tu hijo, para sostenerte en ese proceso, ¿cierto? Sí. Pero ¿hubo algún versículo que te impactó, fue algo que continuamente repetías y que estaba en tu mente?
una hermana de la iglesia me regaló el Salmo 103 y me dijo, léalo, aférrase a él, tanto que me lo sé ya todo desde entonces. ¿Qué le decías a Dios en esos momentos más tan difíciles, Ana? ¿Qué le decía a Dios? De que Él era mi todo, que yo dependía de Él, que estaba en sus manos y que hiciera su voluntad en mí. Llévanos al momento más impactante, el día de la cirugía. ¿Qué sucedió en esos momentos antes de entrar al quirófano? ¿Qué sucedió? Ya estaba tan aferrada a Dios que yo no pensaba en cirugía, no pensé en muerte, no pensé que me iba a pasar nada, sino que yo fui confiada en que Dios era el que me iba a operar. Y así fue, porque cuando desperté yo escuché un himno en mi mente, o sea, se escuchaba así unas voces hermosas como con eco. Y cantaban, si sufrimos aquí, reinaremos allí. Algo así dice el himno, ahora no recuerdo bien, pero era el himno que tenía en mi mente cuando desperté. Y bueno, vi a mi hermana a mi lado que estaba ahí y me sorprendí de que me desperté hasta sin dolor, no tenía ni dolor, es que yo no sentí dolor. No sentí dolor ni siquiera de la cirugía, que a veces que duele la herida, no, yo no sentí dolor para nada. El poder de Dios estuvo siempre allí. ¿Y los médicos qué dijeron? ¿Qué dijeron de todo ese proceso? Bueno, al día siguiente el doctor que me operó, el doctor me dijo cuando me destapa la herida y se sorprende, yo le veo la expresión en su cara y yo pensé que de pronto era otra cosa, pero la expresión de él fue de admiración y dice, esto lo hice yo. Ana, si tu cirugía parece una cirugía ya de 8 días, ¿cómo es posible esto? Y entonces yo hice esto, y yo le dije, no doctor, fueron las manos de Dios a través de sus manos, porque fue Dios el que me operó. Y entonces ese fue un momento para mí también de que yo dije, sí, fue verdad que Dios me operó, porque si el médico se sorprende que fue el que me hizo la cirugía. Wow. Sé que también tenías otra condición bastante preocupante para el equipo médico y era que tenías su problema cardíaco, ¿verdad? ¿Eso en qué influía en ese procedimiento, en esa cirugía? Según influía bastante. Era de riesgo bastante grande, que por eso fue que el primer oncólogo me dijo de que mi probabilidad de vida era de un 1%, pero era por mi corazón. Y no hubo necesidad de utilizar el cardiólogo, ni los medicamentos, ni todos los procedimientos que ya tenían preparado ahí. Tenían la sala de UCI ya abierta para correr conmigo de la sala cirugía para allá, y fue tanto el poder de Dios de que en vez de llevarme para la sala de UCI, me llevaron fue para habitación inmediatamente. Y la cirugía no duró 4 horas como pensaban, porque ellos dijeron una duración de 4 horas. Duró 2 horas. ¿Y a los cuántos días te mandaron para la casa? Me mandaron como a los 3-4 días para la casa. No duré mucho allá. Fue como si hubiera sido una cirugía ambulatoria. Imagínate. Increíble el poder del Señor. Tu fe te sanó. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Él es el del poder. Hay que creerle a Dios y Él hará. Después de un milagro así, nada vuelve a ser igual, ¿cierto? No. ¿Cómo cambió tu fe después de esta experiencia? Ahora le creo más a Dios. Le creo más a Dios en medio de cada situación. Se me han presentado de salud bastante problemas de salud, pero siempre le he dado el primer lugar a Dios. Si usted me sacó de esto, Señor, como dice Él mismo en sus palabras, nosotros nunca debemos de olvidar lo que Él ha hecho en el pasado por nosotros y tenerlo muy presente de que Él seguirá siendo por nosotros si creemos en Él y confiamos en Él. ¿Hubo alguna comunidad que te ayudó también? ¿Alguna comunidad de fe? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, del mismo día que me diagnosticaron que yo no quería ir a casa, le avisé a mis hermanitos y les dije, me pasa esto y esto. Inmediatamente los hermanos todos se reunieron en mi casa y comenzaron a orar, iban, me cocinaban, me hacían alimento. La hermana Lilian me cocinaba por aquí, iba la otra hermana, y así que nunca estuve sola. Siempre la Iglesia Adventista estuvo ahí, mis hermanos estuvieron ahí, siempre. Que bueno, eso es importante.
¿Qué le dirías a alguien que está luchando contra una enfermedad en estos momentos? Que se aferre a Dios. Él es el que tiene el poder. Él es el médico de médicos y para Él no hay nada imposible. Ana, ¿qué aprendiste sobre el amor y el propósito de Dios para tu vida? Que es un amor infinito. Aun siendo nosotros pecadores y malos, cómo nos ama Dios, cómo nos ama. Y los propósitos de Dios se cumplen en cada ser humano, se cumplen. Y nosotros tenemos que dejar que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Ana Elena, queremos escuchar ahora, ya después de que has pasado por esa situación, has vivido, eso ya pasó hace 13 años, ¿verdad? Sí. Queremos escuchar cómo cambió tu vida y cómo es hoy, tu familia, las relaciones con tu hijo, los cambios que has hecho, ¿verdad? Después de pasar por esa situación tan difícil. Bueno, mi vida después de ese proceso cambió bastante. Me debo más a mi Dios en agradecimiento. Mi vida cambió totalmente. De pronto yo seguía viendo a las personas de una manera diferente, pero ya ahora veo a mi prójimo, por decirlo así, de otra manera. Entiendo, me voy mucho con las personas, me he vuelto como más sensible con las personas que tienen problemas de salud. Oro más por esas personas. Mi vida ahora es una vida más de oración, de más entrega a Dios. Mi vida familiar por lo menos también ha cambiado tanto que mi esposo, él no es adventista, pero una vez estudiando las guías de estudio me dice él, y que había una pregunta ahí que decía, ¿qué momento has visto el poder de Dios en tu vida? Y yo me quedé así sorprendida cuando él me dijo, y que yo he visto el poder de Dios en mi esposa. Ese milagro que hizo Dios en mi esposa. Y bueno, y nuestra vida familiar también es mucho mejor. Ya mi hijo está casado, cuando eso nada más era soltero y todo era mami. Pero a pesar de todo, tenemos una unión que donde él vive, donde él siempre está pendiente de mí, siempre me apoya, siempre me recuerda lo que Dios ha hecho por mí, porque por lo menos tengo problemas digestivos muy fuertes. Y él me dice, mamá, que nunca se le olvide lo que Dios ha hecho por usted. Jamás lo olvide. Entonces, nuestra vida espiritual como que ha crecido más, nuestra unión familiar también. La vida, o sea, nuestra alimentación también cambió mucho más, hasta la de mi esposo. Mi esposo que no es adventista, él en la empresa le dan los almuerzos y él no acepta que le den almuerzos con carnes ni nada de eso. Él siempre pide sus granos, sus ensaladas. O sea, también la vida de mi esposo ha cambiado mucho, porque él se dio cuenta que el cambio de alimentación a mí me ayudó para esa sanidad que Dios quería en mí. Así de que mi vida con las personas también, ya les digo, yo vivo todos los días, yo trato de vivir el día como si fuera el último, y un día a la vez, pensando en que Dios está allí y que yo tengo que ser muy agradecida con Dios, con todo lo que hizo conmigo. La historia de Ana Elena Borges nos recuerda que Dios nunca llega tarde. En medio de la prueba, Él está presente y su plan siempre es perfecto. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Salmos capítulo 30, versículo 2, que dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ana Elena, como para ti, debe hacerse un Dios personal, en el cual dice Jehová Dios mío. Hacer de Dios alguien personal, alguien que diga es mío, por lo tanto es tu Dios. Fue el Dios de Ana, y por eso ella clamó en oración. Así como puedes clamar tú también, tú puedes clamar en oración. Y si estás pasando por alguna dificultad, ya sea de enfermedad o cualquiera que sea, Él puede sanarte. Él puede cumplir esta promesa en tu vida. Recuérdalo. Esta experiencia nos lleva a que llevemos a Dios a lo personal. Clamemos a Dios y Él obrará sanándolo. Ana Elena, gracias por abrir tu corazón y recordarnos que la fe puede mover montañas.
Gracias por compartir tu testimonio con tanta sinceridad y amor. Y gracias a ti también que nos escuchas cada semana en Voces de Fe, en la AWR Colombia. Queremos decirte que si has vivido un milagro, cuéntanos tu historia. Escríbenos a nuestras redes o al WhatsApp 310-602-4588 y sé parte de esta comunidad que inspira fe y esperanza. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voces de Fe. Hasta entonces, que Dios te bendiga y su amor te acompañe. Voces de Fe, historias de milagros y esperanza.